segundo medio, segunda clase teletrabajada, no te la puedes perder porque con Poblandia la alegría ya viene. Recuerden que estamos en la unidad de narrativa y lo último que revisamos fue el funcionamiento del tiempo de la historia y del tiempo del relato en la narración. Entonces, hoy analizaremos otro elemento que también se relaciona con el factor del tiempo. Claro, como se pueden dar cuenta, en el video se ve una de las escenas clásicas de Volver al Futuro 2 y lo que están viendo tiene que ver con la clase de hoy. La pregunta es, ¿qué ocurre con el tiempo en este peliculón? ¿Ya se dieron cuenta? ¡Correcto! El tiempo en esta película permite que los personajes viajen libremente hacia el futuro y en otros casos también hacia el pasado. De todo esto vamos a hablar en la clase de hoy. Entonces ustedes en sus bitácoras van a colocar ahora como título Anacronías narrativas. Objetivos dice que estos son conocer e identificar los distintos quiebres temporales o también llamadas anacronías narrativas y comprender el uso de las anacronías como un recurso complementario en la disposición estética del tiempo de una obra literaria. Recuerden que en la clase anterior también hablábamos de la estética en la literatura y vimos que el manejo del factor temporal está relacionado con la estética. ¿Están listos? ¿Copiaron ya? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! Bien, entonces, ¿cómo es esto, muchachos? La definición dice que la anacronía se define como una ruptura temporal del relato, producida en el momento en que la narración de la historia se suspende momentáneamente para dar paso a un acontecimiento con un tiempo distinto al que sigue el relato. Tradicionalmente se conocen dos tipos de anacronía, que son la analepsis y la prolepsis. En palabras simples, estudiantes, la anacronía es un recurso que parará el tiempo de la narración y creará un quiebre que será hacia el pasado o hacia el futuro. Ya lo van a ir entendiendo mejor. Bien, una de las anacronías entonces se llama analepsis. Esta se llamará así cuando el relato salta hacia el pasado para contar o evocar una acción anterior al momento presente de la historia narrativa. Y existe una subdivisión de esta categoría. Acá en la análisis vamos a encontrar el flashback, que es una alteración temporal violenta, ya que es breve y rompe la continuidad del relato a través de regreso al pasado de un personaje. Y también tenemos el raconto, que consiste en una regresión también al pasado desde el presente de la narración. Y se caracteriza por ser relatado de manera más larga, más extensa, a través del recuerdo de los personajes o del recuerdo directo de hechos. En palabras simples, el flashback es un retroceso o un viaje al pasado pero cortito, como un recuerdo de un personaje de algo que hizo hace una hora atrás o hace una semana o incluso hace un mes. En cambio el raconto también es un viaje al pasado pero más largo. Podría el personaje recordar lo que le sucedió hace 6 meses, un año o hace 10 años, por ejemplo. Veamos la siguiente situación. Este es un serión de aquellos, Chernobyl. Ahí vemos que están en un juicio para revisar las culpabilidades de algunas personas que trabajaban en el momento de la explosión de la planta nuclear. Y a través de este personaje que es Legasov, el que aparecía al principio, se hace un retroceso en la historia, como lo pueden ver, para analizar los detalles de por qué ocurrió el desastre nuclear. La idea es que tú logres identificar si este recuerdo es un flashback o un raconto. Como dato clave, te cuento que lo que está rememorando Legasov es un episodio que sucedió hace cerca de 2 años. Aquí muestran a algunos de los acusados y vamos a dejar la parte interesante, que es cuando ocurre este espantoso desastre nuclear. At long last we have arrived. 1:23:45 explosion. In the instant the lid is thrown off the reactor, oxygen rushes in. It combines with hydrogen and superheated graphite. The chain of disaster is now complete. ¿Ya lograste identificar qué anacronía está presente? Excelente. Se trata de un raconto porque lo que se recuerda sucedió en un pasado que son 2 años aproximadamente en la República Socialista Soviética de Ucrania.
Para que entiendas cómo es que se escribe esto dentro de una narración, analicemos el siguiente ejemplo de flashback. Dice: era la hora en que los niños juegan en las calles de todos los pueblos, llenando con sus gritos la tarde, cuando aún las paredes negras reflejan la luz amarilla del sol. Al menos eso había visto en Sayula, todavía ayer a esta misma hora. Y había visto también el vuelo de las palomas rompiendo el aire quieto, sacudiendo sus alas como si se desprendieran del día. Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Claramente aquí hay un recuerdo del narrador de lo que ayer, o sea, recuerdo al pasado corto, había visto en Sayula. Entonces hay un flashback. Y acá tenemos un ejemplo textual de raconto, leámoslo, dice: esa era Sara. Cuando la conocí ese día de la reunión de Dora, ella iba a cumplir 32 años. Sara nació, creció y vivió siempre entre puras mujeres. Su padre abandonó a su madre el mes anterior a su nacimiento. No se le volvió a ver. 7 años después se supo de su muerte. Un fragmento de Nosotras que nos queremos tanto, de Marcela Serrano. Aquí el narrador comienza a recordar la vida de Sara, pero desde que iba a cumplir 32 años. Desde ahí hace un retroceso en su recuerdo hasta situaciones de la infancia de Sara. O sea, que realiza un recuerdo mucho más largo. Entonces es un raconto. Todo lo anterior tenía que ver con la analepsis. A continuación, analicemos lo que es la prolepsis. Esta dice que se llamará así cuando el tiempo del relato se detiene momentáneamente para incorporar a la narración sucesos con un tiempo posterior al de la historia narrativa presente. O sea que en la prolepsis habrán saltos en el tiempo, pero al futuro. Y en la prolepsis también existe una división de esta categoría. La primera se llama flash forward. Es una anticipación breve al futuro de la historia. Logra un quiebre más violento en la secuencialidad de la misma. Y la segunda se denomina premonición. Esta consiste en un salto extenso hacia un futuro de la historia o de algún personaje en particular. Igual que en el caso anterior, uno es más breve y el otro es más largo, pero la diferencia es que acá viajamos al futuro. Este recurso lo puedes crear fácilmente en un texto, por ejemplo haciendo que un personaje imagine una situación futura o a través de un sueño premonitorio también. Veamos el siguiente ejemplo. Destino Final 5. Esta es la clásica introducción de todas las películas de Destino Final, que parte, ¿no es cierto?, con un accidente brutalísimo como el que estamos viendo, y que a todo esto por suerte no nos podría suceder en Chile, porque acá afortunadamente tenemos arquitectos de lujo que construyen puentes al revés. Si eres un poco sensible, te recomiendo cerrar los ojos durante algunos segundos en esta escena. Y ahí es donde nos damos cuenta que todo era parte de una especie de sueño premonitorio, pero breve, porque algo similar estaría a punto de ocurrir. Entonces hay un salto al futuro corto, por lo cual se presenta un flash forward. Y acá el último ejemplo en El Conjuro 2. ¿Quién no tiene un cuadro de una monja como esa en su casa? Hasta ahí todo normal. Este es el presente de la historia. Y esto es un futuro. Vuelve el presente. Otra vez el futuro. Y entonces aquí la monja le muestra... le muestra algo que supuestamente debería ocurrir con el esposo de ella en un futuro lejano.
porque esa escena ocurre en la película como en 6 meses más de la historia aproximadamente. Entonces, como es una visión futura y más larga, por ende es una premonición. Bueno, entonces espero que hayan captado cómo funcionan las anacronías, que es un recurso que tiene que ver con el manejo del tiempo, y por eso entonces es un recurso que se complementa con lo que vimos en la clase anterior. Me refiero al tiempo de la historia y el tiempo de relato que dividíamos en ab ovo, in media res e in extrema res. Estamos cada vez más cerca de los 1000 suscriptores. No olvides suscribirte por delante. Por mi parte me despido hasta la próxima clase con una petición musical que hizo el amigo Italo Freire. Up and Down, Venga Boys, que te montes sacaste, que la disfruten.